Bueno, entonces en la clase pasada habíamos quedado con el ejercicio de la viga conjugada. Les pido el favor que si alguien tiene alguna duda, me hable por el micrófono porque no voy a estar en el computador, entonces no voy a poder leer las ventanas de chat. Entonces la vez pasada estábamos resolviendo una viguita simplemente apoyada que tenía una carga distribuida W. ¿Cierto? Esa era la viguita que estábamos analizando. Segundo, voy a ajustar esto. Listo. Entonces, en cuanto a nuestra viga, ¿qué habíamos encontrado? Habíamos encontrado un par de reacciones. Dijimos que aquí era W por L sobre 4 y que aquí era 3WL sobre 4. Eso era lo que teníamos en nuestra viga. Entonces, trazamos nuestro diagrama de cortantes y nuestro diagrama de momentos. ¿Cómo sería nuestro diagrama de cortantes? Entonces, nuestro diagrama de cortantes subía hasta WL cuartos, bajaba linealmente y llegaba hasta por acá 5WL sobre 12, creo que eran esos valores. Y de ahí subía por aquí hasta WL tercios. Y cerraba. Ese era nuestro diagrama de cortantes. Y nuestro diagrama de momentos, algo de este estilo. ¿Sí? Donde por aquí su máximo resultaba siendo, me corrigen por favor si anoto el dato mal, yo tengo WL al cuadrado sobre 32. Y este de aquí, WL al cuadrado sobre 18. Listo. Esa era mi estructura. Entonces lo que hacíamos era pasar, bueno, voy a sacar aquí algún par de expresiones. Tener en cuenta que esta distancia ya habíamos determinado que era L medios y que el momento máximo se presentaba por aquí en L cuartos, que la distancia entre estos dos apoyos era 2L tercios y esta era L tercios. ¿Sí? Esta distancia de acá a acá sería pues 2 tercios de L, que es la distancia entre apoyos, menos L medios. Es decir, L sextos es esta distancia. L sextos. Y esta pues es L tercios. Esas son mis distancias. Voy a sacar, antes que nada, un par de expresiones para el cortante y
para el momento de esta expresión. ¿Dónde que alguien se está intentando unir? No. Listo. Entonces, voy a ir con la expresión de cortante. Voy a expresar el cortante como una ecuación desde el punto A, este era el punto C, y este era el punto D, y por aquí estaba el punto B. Entonces voy a plantear una ecuación de corte desde A hasta C. Entonces el cortante de mi viga, ¿cuánto va a ser? El valor del corte a la izquierda, WL cuartos. La pendiente es negativa menos, la pendiente es W por X. W es la pendiente y X sería mi expresión. Y eso es lo que yo tengo para la expresión del corte entre A y C. ¿Sí? Es mi expresión del cortante. Ahora voy a sacar mi expresión para el momento. Entonces el momento sería el momento a la izquierda, que ¿cuánto es? Es 0, ¿cierto? El momento en el apoyo izquierdo viene siendo 0. ¿Sí? Y le sumo o le resto el valor de la integral del corte. Entonces sería menos WLX sobre 4 más WX al cuadrado sobre 2. Listo. Esa es mi expresión de corte y mi expresión de momento. Ahora voy a pasar a la viga conjugada. Entonces, mi viga conjugada habíamos obtenido algo de este estilo. Perdón, aquí va una rótula. ¿Sí? Esa era mi viga conjugada. ¿Qué hago? Le cargo a mi viga conjugada el diagrama de momentos de mi estructura real. Entonces sería algo de este estilo. Viene por aquí, sube y algo así. Por aquí, este máximo sería WL al cuadrado sobre 32 y este aquí sería WL al cuadrado sobre 18. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí, cierto? Ahora, mis fuerzas, esto es dividido entre EI. Entonces la idea es analizar esa viga y calcular el cortante y el momento. Habíamos dicho que aquí, en el punto B, ¿cierto? Necesito el cortante y el momento en el punto B. Pero para eso tengo que resolver mi viga conjugada por estática. Entonces mi viga conjugada va a tener una serie de reacciones. Por aquí vamos a tener una reacción en A, una reacción en D y un momento en D. Todos estos con la barrita encima porque hacen referencia a mi viga conjugada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momento en cualquier punto y sumatoria de momentos en la rótula, la que ustedes quieran. Bueno, ¿qué sucede? Existen unas tablas donde ustedes pues, pueden calcular el área de una parábola, el área de una parábola cóncava o convexa, ¿cierto? Entonces, para esta parábola cóncava dice que es 2/3 de la base por la altura, ¿sí? Para esta parábola de acá dice que es 1/3 de la base por altura. ¿Qué sucede? Yo hice el ejercicio por ese lado y no funciona. ¿Por qué? Porque la variación de esta parábola en este tramo entre B y C no es como la que aparece ahí en las fórmulas de una parábola al cuadrado, ¿cierto? Porque esta parábola tiene unas componentes adicionales. Si se dan cuenta, es una componente al cuadrado más otra componente dependiente de la X. Entonces, la solución es usar cálculo integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Lo primero que voy a hacer es calcular las dos fuerzas resultantes. Voy a tener una fuerza resultante para esta primera parábola y una segunda fuerza resultante para esta parábola acá. Y otra aquí, una F3. Ya, listo. Entonces, como tengo una rótula, yo puedo tomar la mitad izquierda de mi viga. Voy a tomar la mitad izquierda de mi viga. ¿Sí? Y voy a tener algo de este estilo. Así. Y voy a tener por aquí, pues, lo que ya les dije. F1, F2, RA. Por aquí voy a tener un cortante en la rótula, ¿cierto? Y ya. Esa es mi parte izquierda de la viga, de la rótula hacia la izquierda. Ahora, necesito calcular F1 y F2. F1 y F2 yo las puedo expresar como una... En realidad, el valor de F1 o de F2, que son la resultante de esta fuerza distribuida, es el área de la fuerza. ¿Sí? Entonces lo que puedo hacer es una integral definida. ¿Ya? Esta es la posición 0. Este es el punto B, es decir, la posición L medios. Y este de aquí es 2 L tercios, ¿cierto? Según la longitud de nuestra viga. Las longitudes que teníamos para nuestra viga. Entonces, mi fuerza F1, ¿a qué va a ser igual? A la integral de 0 a L medios. ¿De cuál ecuación? De esta ecuación de esta curva. Esa ecuación de esa curva es la que calculamos aquí en el diagrama de momento, sino que pues está dividida por I, pero es la misma ecuación. Entonces vamos a decir W por X al cuadrado sobre 2 menos WXL cuartos por DX. Y con esta expresión podríamos calcular el valor de la resultante de la fuerza F1. Entonces esto es cálculo integral sencillo. Esta sería WX al cubo sobre 6 menos WX al cuadrado L sobre 8 evaluado entre L medios y 0. Bueno, ¿cuánto vamos a obtener para esa fuerza? Entonces sería reemplazamos el L medios, entonces 6 por 8, 48 sería WX, perdón, W L al cubo sobre 48 menos 32. W por L al cubo sobre 32. Eso nos da, bueno, aquí me está dando negativo, 1 sobre 96. Y dividido por I, no nos olvidemos del I. ¿Ese qué es? El valor de la fuerza F1. ¿Dónde aplico la fuerza F1? Entonces, este es sencillo. Si esta es una parábola simétrica, la fuerza está aplicada aquí en el centro de la distancia entre A y B. Si entre A y B tengo L medios, pues la mitad sería L cuartos. En L cuartos del apoyo izquierdo se está aplicando la carga F1. Ahora voy a calcular la carga F2. También como una integral. ¿De cuál ecuación? La misma ecuación. ¿Sí? La ecuación no está cambiando porque el momento es el mismo, sino que pues tiene una parte de momento positivo y otra de momento negativo, pero la ecuación es la misma. Sería por dx, ¿listo? ¿Cuáles serían los límites de integración? Para ustedes, ¿cuáles deberían ser los límites de integración de F2, muchachos? El primero es de L medios y el otro no lo vemos de L tercios, dice ahí.
2 2 L L tercios. tercios, sí señor. Correcto, entonces voy a integrar desde L medios hasta 2 L tercios. Entonces hacemos la misma integral y calculamos el valor de esa fuerza resultante. Entonces, a mí me está dando 11 WL al cubo sobre 2592. ¿Sí? ¿Listo? Ese es el valor de esa fuerza F2, que básicamente es el área de esa parábola ascendente. ¿Por qué les pido que lo hagamos por integral? Voy a emplear la fórmula que sale en los libros de estática. Entonces, en el libro de estática le dice usted, bueno, usted tiene esta parábola con una base B y una altura h, el área es BH tercios. ¿Sí? Nuestra base era L sextos. Nuestra altura era W L al cuadrado sobre 18 I sobre 3. ¿Listo? Eso sería según las fórmulas de estática. ¿Cuánto nos da eso? Entonces sería 6 por 18 por 3. W L al cubo sobre 324. ¿Ya? Ese sería el valor que nos da con las fórmulas de estática. Pero el valor real es este de acá. 11 sobre 2592. El de allá arriba es como 3.08 por 10 a la menos 3. Y el de acá abajo es 4.24. Siempre es una cantidad considerable ahí de diferencia. Bueno, entonces esta de aquí está mal. Entonces es mejor plantear su ecuación y su integral. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿En qué punto de esta figurita está ubicada la fuerza resultante? Entonces, lo que vamos a hacer es, de nuevo, calcularla mediante integración, la posición de esa fuerza resultante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un elemento, lo mismo que vieron en estática, muchachos, un elemento infinitesimal de ancho, voy a dibujarlo por acá, ancho de X, ¿sí? Un espesor de X, que está ubicado a una distancia del apoyo izquierdo, vamos a llamarla X barra. Sí, un X barra, está ubicado a una distancia X barra del apoyo izquierdo. Entonces la expresión para calcular el centroide, ese X barra, ustedes se acuerdan de estática, entonces era la integral de las áreas sobre la integral de los algo así era lo que decía el teorema ya en cálculo integral, ¿cierto? El centroide de cada franjita por el diferencial de área por el área total. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Entonces, el área de cada franja de esta, ¿cierto? Está delimitada por su ancho, que es de X, y su altura de este rectángulo. ¿Cuál es la altura del rectángulo? Pues el valor de la ecuación, ¿cierto? Entonces, esto lo puedo reemplazar por la siguiente expresión. El X sub I sigue ahí normal, pero el área la puedo reemplazar como base por altura de cada rectángulo. La base, perdón, la altura sería la ecuación que tenemos. Y la altura sería
de X sobre el área total. El área total pues va a ser F1 más F2. ¿Sí? Y ahí hacemos una integral. Entonces, si resolvemos esa integral de arriba, el resultado final será W por L a la 4 sobre 384. Todo eso dividido entre 11 WL al cubo sobre 2592. Listo. Y entonces eso sería igual a 27L sobre 44. ¿Qué es ese 27L sobre 44? Entonces, es la posición donde voy a ubicar a F2 desde el apoyo izquierdo. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda de todo esto? Simplemente un repasito de estática, ¿cierto? Cómo calcular un centroide, cómo calcular un área de una fuerza mediante integración. Profe, una pregunta. Uh-huh. Ese 27L44 avos usted nos dice que es la distancia desde el punto a donde está, en donde está ubicada la fuerza. Hasta donde está la fuerza F2. Ah, qué pena, me faltó indicarle los límites de integración. Es que eso sería menos que L medios y no tendría sentido, ¿me hago entender? Sí entiendo, pero eso me da 0.61. Es mayor que L medios. L medios es 0.5. Ah, ¿Sí? ok, sí. Bueno, listo. La cosa es los límites de integración. Regálame un segundito, sí. Porque estoy solo integrando entre L medios y 2L tercios, ¿cierto? Si yo cambio mis límites, mi figura ya no va a ser solo esta parábola, sino pues toda la porción que vaya en mis límites de integración. Entonces recuerden que esta es la integral entre L medios y 2L tercios. Y aquí sería solamente F2. Perdón ahí por ese error. Eso, ahí ya quedó bien expresada la integral. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos, referente a la integración? Bueno, entonces, ¿ahora qué voy a hacer? En esta viga aquí reducida voy a calcular el momento en C. Listo. Voy a borrar la parte izquierda que corresponde a la viga estática. No lo necesitamos. A ver si con este borra mejor. Y voy a hacer una sumatoria de momentos en el punto C. Y esto tiene que ser igual a 0. Aquí no hay momento por lo que es una rótula, entonces listo. Entonces, ¿cómo sería esa sumatoria de momentos? Lo primero sería la reacción. La reacción está generando un momento negativo, ¿cierto? Fuerza hacia arriba, distancia, genera un momento en sentido horario, es decir, negativo. Menos RA por 2L tercios, que es la distancia al punto C. Ahora, la siguiente sería F1. F1 también genera un momento negativo. ¿Y a qué distancia del punto C está F1? Pues sería 2L tercios menos L cuartos. ¿Sí? Y la otra sería F2, que genera un momento positivo. La distancia entre F2 y el punto C sería 2L tercios menos el centroide que habíamos calculado, 27L sobre 44.
y todo esto igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me da eso a mí? Me está dando menos, bueno, despejamos RA, que es la única que desconocemos, y RA termina siendo menos WL al cubo sobre 162 por I. ¿Listo? Ahora con RA, ¿qué pueden hacer ustedes? Ya con esta reacción de acá, ustedes pueden calcular MD y RD, no importa. Lo calculan y listo. Ya lo pueden obtener. Pero entonces, recordemos cuál era la pregunta de mi ejercicio. Entonces, la pregunta de mi ejercicio era, ¿cuánto vale la deflexión en B? ¿Y cuánto vale el giro en B, cierto? Esa es la pregunta de mi ejercicio. Entonces, si yo quisiera el giro en B, ¿qué dato tendría que obtener yo de mi viga conjugada? El momento. Para el giro, para teta B. Entonces, vamos con la primera. Para la deflexión, ¿qué dato necesito en mi viga conjugada? Para la deflexión, el momento. El Correcto, muy cortante, bien. ¿no? Entonces, el momento conjugado en el punto B. Ese es para la deflexión de mi viga real. Y para el giro de mi viga real, necesito el cortante conjugado. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? El Voy a cortante. tomar, correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar o la parte izquierda o la parte derecha de la viga al lado o lado de mi punto B. Yo voy a tomar la parte izquierda. ¿Por qué? Porque ya tengo la reacción en A. Si yo tomara la parte derecha, tendría que encontrar reacción D y momento en D, que es otro procedimiento adicional, ¿cierto? Entonces da como pereza. Entonces vamos a tomar la parte izquierda. Y llego y hago aquí mi viguita y aquí está el punto B. ¿Cierto? Entonces el diagrama de momentos llega a B en cero. Es un diagrama de este estilo. ¿Sí? Y mis reacciones sería, la reacción en A como medio negativa va en sentido contrario, que sería esta de acá. Y este por aquí va a tener una fuerza que la habíamos llamado F1, ¿ya? Para equilibrar mi corte tengo que ponerle un cortante en B y un momento en B. Entonces, estos son los que yo tengo que calcular. Mi cortante conjugado y el momento conjugado. ¿Ya? Entonces voy a hacer sumatoria de momentos en B. Igual a 0. ¿Qué fuerzas generan momento respecto al punto B? La reacción corte B no genera momento. F1 sí, genera un momento negativo. Y la distancia son L cuarto. Recuerden que desde el apoyo hasta el punto B tenemos L medios. Y la reacción de esta parábola se aplica en L cuartos. Listo. Y adicional tenemos un momento positivo generado por la reacción en A. Por la distancia entre B y A, que serían L medios, más MB conjugado igual a 0. ¿Sí me siguen todos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, entonces despejamos M sub B. Y en este caso me da
Creo que tengo mal dispuesto el signo del momento, pero bueno, ya se los confirmo. Me está dando 5 WL a la 4 sobre 10.368 EPORI. Ese es el momento conjugado en ese punto, lo que se traduce como la deflexión vertical del punto B. Negativo. ¿Listos? ¿Están todos claros hasta ahí? Profe, pero Sí, creo que el profe. signo estaba mal. ¿No, No, eso no da ahí positivo? está. No, porque fíjese, este pasa positivo al otro lado y este pasa negativo, ¿cierto? Pero, pero el F1 habíamos dicho que es 1/96, ¿cierto? Correcto. Entonces, 1 sobre 96 por L cuartos, más 1 sobre 162, perdón, menos 1 sobre 162 por L medios. Eso me da menos 5 sobre 10.368. Ah, Y verifiquen bien sí, ahí el sí. cálculo, porque a mí sí me da negativo. Y ya lo último sería pues una sumatoria de fuerzas chiquita para calcular el cortante B. Entonces una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces está menos WL al cubo sobre 162, que es la reacción de la izquierda, más F1 que es 1 sobre 96, WL al cubo, más el corte B es igual a 0. Entonces podemos decir que el corte conjugado en B, ¿cuánto sería? Entonces sería 11 sobre 2.592. ¿Sí les está dando eso? 11 sobre 2.592. Como es el corte conjugado, este es el valor de mi giro teta B. Y ahí ya está solucionado el ejercicio de la viga conjugada. Profe, que ver una pregunta y no da negativo ese cortante, porque al pasar todo al otro lado cambiaría el signo, ¿no? Profe, qué pena, no lo estoy escuchando.
Profe, qué pena es que no se le está escuchando. Profe, no se está escuchando. Profe, Profe, lo que pasa es que no se está escuchando. Ahí ya me escuchan, perdón. Sí, profe, y ahora sí. Sí, profe, ahora sí. Ah, es que se dañó el auricular. Regálame un segundo. Ahí ya está llegándoles el sonido. Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, listo, qué pena. Entonces, eh, como les dije, mi módulo de elasticidad iban a ser 10.000 megapascales, 100.000 megapascales. Y mi inercia iba a ser 1 por 10 a la 4 milímetros a la 4. ¿Listo? Si ustedes realizan la multiplicación de estos dos valores, convirtiéndolo a kilonewton por metro cuadrado, les va a dar 1. Entonces, cualquier valor de por i que yo tenga en mi viga va a valer 1. ¿Listo? Eso lo hago para simplificar los procedimientos. Entonces, lo primero que voy a verificar es el momento de 50.6 y el de 90. Entonces, 50.6 debería ser el valor de W por L al cuadrado sobre 32, sin LI, ¿cierto? Porque es el momento. Entonces, si multiplicamos W, que son 20, bueno, la carga W vale 20. La longitud yo le puse 9 metros. W por L al cuadrado sobre 32 me está dando 50.6. ¿Sí? Este valor de acá. Sin LI. ¿A todos les da igual? Sí, señor. Entonces el momento ya está verificado aquí abajo. Ahora vamos con el momento negativo del apoyo en C. Entonces, ese momento vale W por L al cuadrado sobre 18, sin el EI, ¿cierto? Porque estamos hablando de momentos. Eso me da mi 90, que es efectivamente lo que nos arroja aquí la viga en términos de momento. ¿Listo, muchachos? Ahora, voy a verificar cuánto valdría el giro en el apoyo A, ¿sí? Entonces, el giro en el apoyo A es el mismo valor del cortante en el apoyo A, es decir, W por L al cubo sobre 162 I. ¿Sí? Si yo realizo esa operación, W es 20, L son 9 metros, dividido entre 162, I vale 1. Entonces, este valor de aquí
me da $90 radianes, ¿cierto? Porque estoy hablando de un giro. ¿Sí? Entonces yo voy a venir a mi programa FTool y aquí en la parte derecha le voy a decir muéstreme los valores de rotación. Entonces cuando me muestra la rotación, aquí a la izquierda vemos un ángulo de rotación de 9 por 10 a la 1, es decir, 90, que coincide exactamente con el valor que calculamos aquí para el cortante A. ¿Sí se fijan? Entonces el corte aquí de la viga del giro, perdón, el giro de la viga real equivale al cortante de la viga conjugada. Ahora vamos a ver en el punto B, que era nuestro punto de análisis. Entonces nuestro punto B nos toca ubicarlo por aquí en L medios, que son 4.5. Ahí estamos en 4.5, ¿cierto? Aquí arribita sale el punto donde estamos, x igual a 4.5, la deflexión vertical y el giro. Bueno, entonces vamos a calcular la deflexión vertical, que sería este valor de acá. Si reemplazamos nuestros valores, ¿qué valores son? Entonces yo dije, la carga W van a ser 20 kilonewton metro, la longitud van a ser 9 metros, y pues la elasticidad y la inercia. Entonces si reemplazamos en esta ecuación, nos va a decir que la deflexión va a ser 5 por 20 por 9 a la 4, dividido entre 10.368. Es decir, 63.2. ¿Sí estoy haciendo bien el cálculo? $63.28, 125 me dio. Listo, ese me dio la deflexión del punto B. Y el giro sería 11 por 20 por 9 al cubo dividido entre 2.592 dividido entre 1. 61.875. Positivo y este acá es negativo. ¿Ya? Comparando con los valores que me arroja el FTool, aquí efectivamente la deflexión vertical es 63.28 por 10 a la 4 milímetros. Pero esta expresión que yo tengo aquí está en metros. Entonces, efectivamente, sí me dio lo mismo. Esto está en metros. ¿Ya? Entonces sí me está dando lo mismo que el programa de FTool. Y la rotación son 61.88 en radianes, 61.875, que es lo mismo que tenemos ahí en el FTool. Entonces, como se dan cuenta, nos da lo mismo que el programa de análisis. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso, muchachos? ¿Alguna pregunta de lo que es la viga conjugada? Profe, ¿podríamos hacer más ejercicios? Está como complejo. Sí, está un poquito complejo. Yo les voy a pasar, es que me estoy todavía cuadrando los ejercicios para sus exposiciones. Yo creo que ya entre hoy y mañana tengo todo el listado de ejercicios, se los envío por grupos y en base a eso podemos trabajar y hacer práctica para el examen, ¿listo? Es un poquito difícil y sobre todo por la parte de estas integrales y de calcular un centroide por medio de integración, ¿sí? Pero toca hacerlo de esa forma o si no el resultado no les va a dar exacto. Bueno, entonces, yo creo que hago esos ejercicios y se los envío hoy o mañana, distribuidos por cada grupo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo con eso? Que ustedes tengan una serie de ejercicios para estudiar para su examen del primer corte. Y mi idea es que cada grupo, recuerden que tenemos unos grupos de trabajo, cada grupo va a desarrollar el ejercicio y va a generar unos entregables, va a generar una presentación en PowerPoint, va a generar un archivo de Word y va a generar un video. Entonces van a subir el video a YouTube y en el foro del grupo vamos a subir la solución de cada uno de los grupos al problema que le toca. Entonces básicamente vamos a tener
creo que son 6 grupos, entonces vamos a tener 6 ejercicios de cada tema disponibles para que ustedes puedan repasar para su examen. ¿Listo? Igual, si necesitan más ejercicios de estos, pueden consultarlos en el libro de Yuan Yuxie. Ahí hay bastantes ejercicios de calcular deflexiones. Entonces cojan, o ustedes se lo pueden inventar, así como este ejercicio yo me lo inventé. Entonces se inventan el ejercicio, lo programan en el F-Tool, desarrollan su viga conjugada y verifican que los valores den exactos. Si se fijan, están casi que 0.0 los valores, ¿sí? Están exactos. Entonces siempre tiene que darle. Si no les está dando, algo están haciendo mal, ya sea de la modelación del programa o de sus procedimientos de análisis. Entonces, para que tengan ahí cómo poder verificar. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? Bueno, como no hay preguntica, a ver si por acá en el chat hay preguntas, no. Entonces, ya completándoles el ejercicio que les tenía pendiente de viga conjugada, vamos a continuar viendo un tema que es el de giro de flexión, ¿sí? Yo ya les dejé a ustedes su video explicativo allá en el Moodle de las ecuaciones de giro de flexión. Entonces vamos a comenzar a trabajar en el ejemplo de dicho método. Entonces vamos a hacer como un recorderis de lo que necesitamos en el método. Lo primero es establecer grados de libertad. Lo segundo es calcular algo que llamábamos acciones fijas locales y rigideces de cada barra. Y aplicamos fórmulas de giro y deflexión a cada elemento. Planteamos ecuaciones de equilibrio, resolvemos sistemas de ecuaciones y determinamos diagramas axiales y momentos. Entonces, este método se basaba básicamente en estas dos ecuaciones que tengo aquí en el recuadro rojo. Estas ecuaciones se aplican para un elemento, para un solo elemento, ¿cierto? Se plantean del nodo inicial hacia el nodo final y del nodo final hacia el nodo inicial. Eso es básicamente lo que dice el método. Las ventajas de este método es que nos permite analizar vigas estáticamente indeterminadas. Por ejemplo, vamos a ver esta viga de acá. Esta viga es estáticamente indeterminada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar qué tenemos en nuestra viga. Vamos a tener 3 tramos empotrados a la izquierda y con apoyos simples en cada uno de los puntos donde varía la inercia. ¿Qué tipos de cargas vamos? Bueno, ¿qué inercias vamos a tener? El primer elemento tiene el doble de la rigidez EI, perdón, tiene una rigidez E por I, ¿cierto? Mi segundo elemento tiene el doble de rigidez, es decir, ya sea más alto, tenga otra forma, sea lo que sea, su rigidez va a ser el doble de mi elemento amarillo. Y finalmente, un tercer elemento que va a recuperar la rigidez E por I inicial. Ahora, mi elemento 1 tiene una fuerza de 20 kN ubicada a 2 metros del apoyo A. Mi elemento 2 va a tener una fuerza distribuida de 20 kN. Y mi elemento 3 va a tener una fuerza triangular ascendente, cuyo valor máximo aquí a la derecha van a ser 15 kN. Esa es mi viga. Entonces, por estática no puedo hacer nada porque tengo más reacciones que ecuaciones de equilibrio. Entonces voy a emplear el método de giro de flexión. Lo primero que voy a hacer es determinar los grados de libertad. ¿Qué grados de libertad puede tener mi viga? Entonces, mi viga puede tener 2 grados de libertad, es decir, 2 desplazamientos. El primero, un desplazamiento vertical, ¿cierto? Y el segundo, una rotación o un giro.
¿Ya? Entonces, ¿cuántos desplazamientos verticales puedo tener? Uno por cada nodo. Entonces voy a tener uno en A, uno en B, uno en C y uno en D. ¿Y cuántos giros? Uno también por cada nodo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuántos grados de libertad en total tengo? 8. ¿No? Esos son todos los posibles movimientos que puede tener mi guía. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuántos de esos 8 yo desconozco? En el apoyo A, yo sé que el desplazamiento vertical es 0 y el giro es 0 porque es un apoyo empotrado. En el apoyo B, conozco que el desplazamiento vertical es 0 y que el giro es permitido. Entonces, solo tengo el giro en B como indeterminado. Lo mismo pasa en C y lo mismo pasa en D. Todos estos apoyos restringen desplazamientos verticales, pero no restringen el giro de los elementos. Entonces, en total, de todos mis 8 grados de libertad, solo tengo 3 desconocidos. El giro teta B, el giro teta C y el giro teta D. ¿Sí? Es decir, mi grado de indeterminación es 3. ¿Entendido eso, muchachos? Sí, señor. Bueno, ahora. El segundo punto, calcular las acciones fijas locales, bueno, y la rigidez de cada barra. ¿Qué son las acciones fijas locales? ¿Alguien recuerda del video qué era lo que lo que se llamaba acciones fijas locales? Entonces resulta que ustedes tenían fuerzas distribuidas a lo largo del elemento, ¿sí? Y como el método se centra en el análisis de los nodos, lo que yo tengo que hacer es encontrar un efecto equivalente de las fuerzas distribuidas sobre los nodos, es decir, unos momentos fijos. ¿Cómo calculo esos momentos fijos de empotramiento? Hay varios métodos. El primero es el de viga conjugada, que ya vimos cómo funciona el método de viga conjugada. O el segundo, bueno, ese sería el primero por viga conjugada. O el segundo es recurrir a las tablas de momentos de empotramiento perfecto. ¿Ya? ¿Ya les mostré esas tablas o no se las he mostrado todavía? No, profe. Entonces, existen unas tablitas de momentos de empotramiento perfecto. Está acá. Entonces, ¿qué le dice? Digamos, cuando usted tenga una carga distribuida Q en una viga de longitud L, usted puede reemplazar el efecto de la carga Q por unas reacciones en A y en B y unos momentos en A y en B. Entonces, cuando las fuerzas van de arriba hacia abajo, ¿sí? Los momentos van a ser positivos. Fíjense que el momento A y el momento A es positivo y el momento en B es negativo. La idea de esos momentos es que restrinjan esas fuerzas actuantes. Entonces, para el caso de la carga distribuida, él le dice aquí, su momento a la izquierda va a ser Q por L al cuadrado sobre 12, su momento a la derecha Q por L al cuadrado sobre 12. El de la izquierda positivo y el de la derecha negativo. Ese va a ser uno que vamos a usar. El segundo, una carga puntual P que no se encuentra en el centro de la luz, ¿cierto? La distancia A es diferente a la distancia B. Entonces, cuando tienen este caso, el momento a la izquierda va a ser P por A por B al cuadrado sobre L. Y el momento a la derecha va a ser este de acá, P por B por A al cuadrado sobre L al cuadrado.
¿Listo? Y así hay una serie de casos aquí que pueden ser obtenidos mediante la viga conjugada. Bueno, ahora vamos a aplicar esas fórmulas a nuestro caso de ejemplo. Es decir, nosotros tenemos una carga puntual que no se encuentra centrada en el claro de la viga, una carga distribuida y una carga triangular. Entonces todas esas cargas van a tener unos momentos de empotramiento. Para la primera, entonces nos dice, el momento de A va a ser P por A por B al cuadrado sobre L al cuadrado, donde A es la distancia de 2 metros y B es la distancia de 6 metros. Entonces, el momento a la izquierda tendría un valor de 22.5. A la derecha, pues se cambia la ecuación, ¿cierto? P por B por A al cuadrado sobre L al cuadrado. Y ese momento vale menos 7.5. ¿Por qué negativo? Porque a la derecha tiene que ser negativo. Pasamos a la siguiente fuerza, la fuerza distribuida. Entonces, vamos a tener un momento a la izquierda, que es el momento que va desde B hacia C. Y un momento a la derecha, que es el que va desde C hacia B. Bueno, entonces, el momento de B a C va a ser W por L al cuadrado sobre 12. Si realizamos la operación con W20 y L8, nos da 320 tercios. A la derecha va a valer lo mismo porque la fuerza es distribuida contigua. Entonces va a ser WL al cuadrado sobre 12 menos 320 sobre 3. Ojo con los signos, es importante tener en cuenta este signo del momento de la derecha. Y finalmente tengo la fuerza triangular. Entonces la fuerza triangular va a tener un momento fijo a la izquierda y un momento fijo a la derecha. El momento fijo a la izquierda se calcula como W por L al cuadrado sobre 30, es decir, 15, que es W, por L al cuadrado, que serían 8 metros. Y todo eso dividido por 30. Y a la derecha va a ser W, los mismos 15, por la longitud de 8 metros al cuadrado sobre 20. A la izquierda un momento positivo y a la derecha un momento negativo. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, luego de obtener los momentos fijos, voy a aplicar la fórmula de giro de flexión para cada elemento. ¿Sí? Entonces, para el elemento A, ¿cuáles son las fórmulas de giro de flexión? Entonces voy a devolverme por aquí. Les voy a copiar la fórmula, que fueron estas que calculamos acá. Listo. Entonces, mi fórmula de giro de flexión dice, el momento del nodo I hacia el nodo J, ¿cierto? Del nodo inicial hacia el nodo final, va a ser igual a E por I sobre L por 4 teta I más 2 teta J menos 6 delta sobre L, más o menos el momento fijo de I hacia J. Y por el otro lado, el momento fijo de J a I va a ser EI sobre L, 4 teta J más 2 teta I menos 6 delta sobre L, más o menos el momento fijo de J a I. Entonces apliquemos nuestras fórmulas al elemento 1, al elemento entre A y B. Entonces, el momento de A a B va a ser la rigidez E por I de ese elemento, que es E por I, ¿cierto? Sobre la longitud. La longitud de mi elemento son 8 metros. Bueno,
¿Por cuánto lo voy a multiplicar? 4 veces el giro inicial, es decir, teta A, más 2 veces el giro final, teta B. 6 delta sobre L no existe, porque recuerden que cuando mirábamos este elemento de acá, dijimos que los desplazamientos verticales de los nodos B, C, D, A, B, C y D valía 0. Entonces no tengo componente delta. ¿Sí? Entonces, elimino el 6 delta sobre L de esta expresión. Y a eso le voy a sumar el momento fijo de A hacia B, que es 22.5. ¿De dónde sale ese 22.5? De acá. Mi momento de A a B, aquí a la izquierda, vale 22.5. Es positivo. Entonces aquí lo coloco como más 22.5. Ahora voy a hacer el momento entre B y A. El momento entre B y A sería la misma rigidez axial, ¿cierto? Porque no he cambiado de barra, simplemente voy ahora de derecha hacia izquierda sobre la longitud del elemento, que son 8 metros. Multiplicado por 4 veces el giro B más 2 veces el giro A, no hay expresión delta, y el momento fijo es menos 7.5, que es el momento fijo a la derecha de nuestra viga. Entonces es este momento de acá, menos 7.5. Y ahí tengo planteadas mis dos expresiones de giro de flexión para el elemento A, B. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Profe, qué pena, la expresión delta hace referencia a que a asentamientos. Asentamientos, correcto. Entonces voy a devolverme por aquí a la presentación donde hicimos la deducción. Es este de acá. Entonces cuando usted tiene un asentamiento diferencial entre los dos nodos, se generan unos momentos en los extremos dependientes de ese valor del asentamiento, ¿cierto? 6 delta por I sobre L al cuadrado. En este caso no tenemos delta, no tenemos asentamiento porque los apoyos no lo permiten. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces volvamos a nuestra diapositiva. Calculé el momento de A a B y el momento de B a A. Ahora voy a calcular lo mismo para el momento B a C. ¿Qué cosas extrañas suceden en ese momento B a C? Primero, la expresión EI es diferente, ¿cierto? Porque en la parte central recuerden que tenemos 2 veces el módulo de elasticidad, 2 veces la inercia. ¿Sí? Los ángulos van a cambiar, ya no es teta A, teta B, sino ahora es teta B y teta C y teta B. ¿Listo? Y los momentos de las acciones fijas, en este caso, son los de la fuerza rectangular. Entonces a la izquierda me da más 320 tercios y a la derecha menos 320 tercios. Y por último, saco las expresiones del elemento C y D. Listo. Y esas serían las fórmulas de giro de flexión aplicadas a cada elemento por separado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? Bueno, entonces si no hay preguntas, seguimos. Ahora, el punto 4, ¿cuál es? Plantear el equilibrio en cada nodo donde lleguen 2 o más elementos. ¿En cuáles nodos llegan 2 o más elementos? En el nodo, entonces voy a volver aquí al esquema de mi viga y voy a mirar que en el nodo B se conecta el elemento de B hacia A y el elemento de B hacia C, ¿cierto? Y en el nodo C se conecta el elemento de C hacia B y de C hacia D.
Voy a hacer una sumatoria de momentos en el nodo B y en el nodo C. ¿Dónde más puedo hacer sumatoria de momentos? En los apoyos simples que quedan en los extremos. Bueno, ¿en dónde no puedo hacer sumatoria? ¿En dónde está prohibido? En los empotramientos. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hago sumatoria de momentos? Donde lleguen dos o más elementos o donde tengo apoyos simplemente apoyados. ¿Está claro eso? Entonces, regreso a mis expresiones para los momentos. Voy a tener en mi viga tres puntos donde realizar la sumatoria de momentos, en el nodo B, en el nodo C y en el nodo D. Entonces, en el nodo B, desde B hacia la izquierda actúa el momento de giro de flexión de B hacia A, ¿cierto? Y a la derecha actúa el momento de B hacia C. ¿Sí? Por aquí hacia allá está mi empotramiento y por aquí hacia allá estarán pues mis otros dos apoyos. ¿Listo? Convención de signos. Estos momentos de giro de flexión, MBA y MBC, siempre tienen que entrar positivos a esta ecuación de equilibrio. Análogo a los otros nodos. Entonces, en el nodo C, aquí, ¿qué voy a tener? Un momento que va entre C y el nodo a su izquierda, es decir, M de C a B, y uno que va entre C y D a la derecha. Entonces, MCB y MCB. Como ambos son momentos de giro de flexión, van a ser positivos. ¿Ya? Y por último tengo el nodo D. El nodo D es este de aquí, del extremo a la derecha. Entonces, en ese nodo, ¿cuáles momentos de giro de flexión llegan? Solo llega uno, el momento entre D y el punto C. Entonces voy a hacer la sumatoria en cada uno de esos nodos de momento igual a 0. Para el nodo B tenemos esta expresión. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo el momento de B a A y el momento de B a C. ¿Qué sucede? Aquí en BA no sale la expresión teta A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al ser un apoyo empotrado, teta A vale 0, que fue lo que dijimos en la primera presentación, en la primera diapositiva. ¿Sí? Entonces reorganizamos la ecuación y obtenemos una ecuación de este estilo. Lo mismo hacemos para el nodo C. Entonces, planteamos el equilibrio, reemplazamos las ecuaciones de giro de flexión de C hacia B y de C hacia D y obtenemos esta expresión de acá reorganizada. Y por último, podemos decir que el momento de D a C vale 0. Es decir, esta expresión. Y esas son mis ecuaciones de equilibrio en los nodos. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo plantear estas ecuaciones? Profe, qué pena, es que en la primera ecuación LI está sobre 2 y si es sobre la longitud no debería ser 8. Sí, señor, pero entonces voy a regresar a la ecuación M de B a C. Entonces esta ecuación de M de B a C es esta de acá. ¿Sí? Entonces 2 por 2, 4 sobre 8, un medio. Eso fue lo que básicamente hice. ¿Qué otra simplificación hice acá? Teta A vale 0. ¿Sí? Y este 2 con este 2 y con este 8 me queda 1 sobre 2. ¿Sí lo ves? Sí, señor, sí, ya lo vi.
Listo. Entonces, obtenemos estas expresiones. ¿Cuántas ecuaciones tenemos? 3 ecuaciones. ¿Sí? 1, 2 y 3. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 3 incógnitas. Teta B, teta C y teta D. ¿Ya? Entonces yo puedo resolver este sistema matricialmente. Voy a resolverlo reorganizando mis expresiones de esta forma, donde mis incógnitas van a ser E por I por teta B, E por I por teta C y la última E por I por teta D. Si yo reorganizo mi ecuación, obtengo este sistema matricial. Y ya ustedes resolviendo un sistema matricial pueden calcular que E por I por teta B vale menos 57.96, E por I por teta C vale 45.7 y E por I por teta D vale 73.13. Entonces lo único que hice aquí fue reorganizar esas 3 ecuaciones de equilibrio y resolver el sistema. Yo lo resolví por matricial, ustedes pueden hacer o sustitución o igualación, todas las técnicas para resolver sistemas de ecuaciones que conocen. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme con esas expresiones ¿a dónde? A mis ecuaciones de giro de flexión. Si yo reemplazo este valor E por I por teta B en todas mis 6 ecuaciones de giro de flexión, lo mismo con E por I por teta C y E por I por teta D, voy a obtener los momentos en los extremos de mis elementos. Entonces voy a obtener que el momento de A hacia B vale 8 kilonewton por metro positivo. El momento de B hacia A vale menos 36.5 kilonewton por metro. El momento de B a C vale 36.5. Entonces, ¿cómo puedo verificar que me quedó bien? Digamos, estos dos momentos, BA y BAC, tienen que ser iguales con signo contrario. Lo mismo pasa con CAB y CAD. Tienen que ser iguales, pero con signo contrario. Y verifico el momento de DAC, que si reemplazo los valores, me da 0. ¿Sí está claro lo que estoy haciendo ahí, muchachos, o alguien tiene alguna pregunta? Bueno. ¿Listo? Entonces, seguimos. ¿Qué son estos momentos en los extremos? Básicamente, si yo tengo mi elemento, las fuerzas en los extremos son esos momentos que acabo de calcular. Entonces, para mi elemento AB, a la izquierda tenía 8 kN positivo y a la derecha menos 36.5. ¿Qué voy a hacer? Voy a calcular el equilibrio de este sistema. Entonces, lo primero es calcular una reacción estática. ¿Sí? ¿Cuánto es esa reacción estática? Entonces, yo lo calculo de dos formas. La primera es una reacción estática y la segunda es una reacción hiperestática. ¿A qué corresponde la reacción estática? A las fuerzas externas. Si yo tengo una fuerza de 20 kN, el cortante a la derecha y a la izquierda lo calculo cambiando los apoyos. Entonces mis apoyos cambian a unos apoyos de segundo género. Y calculo cuál es esta reacción a la izquierda y cuál es esta reacción a la derecha. Solo teniendo en cuenta la carga P. Ahora, en mi elemento tengo dos momentos externos, un momento de 8 kN y un momento de menos 36.5.
Si yo sumo esos dos momentos, me da un momento negativo de 8 menos 36.5. Es decir, menos 28.5. ¿Listo? Aquí tengo un desequilibrio. Mi momento va a quedar desequilibrado con un momento de menos 28.5. Si yo divido ese momento entre mi longitud de los apoyos, es decir, entre 8 metros, voy a obtener un cortante hiperestático negativo de 57/16. ¿Ya? Entonces, mi cortante aquí me da un signo negativo. Quiere decir que mi sistema no está en equilibrio debido a este momento negativo. Para contrarrestar ese momento negativo, tengo que aplicar un momento positivo con mis fuerzas en los extremos, es decir, la de la derecha sube y la de la izquierda baja. Eso me genera un momento positivo. Entonces, mi reacción hiperestática va a ser el valor este que calculé acá de B sub H, 57/16, ubicado dependiendo de las dos flechas. Si quiero un momento positivo como en este caso, o si lo quiero negativo, pues en la otra dirección. Sumando los efectos, entonces tengo mi fuerza de 20, a la izquierda 8, a la derecha 36, y dos reacciones. Esta de aquí a la izquierda, que es 11.43, y esta de la derecha, que es 8.6. Esa es la primera forma. ¿Está claro, muchachos? ¿O a alguien le queda alguna duda de eso? No, es claro, profe. Listo. Esa es la primera forma de calcular el equilibrio. Les voy a mostrar la segunda aquí en el tablero. Entonces, esto. Y con esto yo creo que terminamos por hoy. Y nos veríamos el jueves. Recuerden que el jueves va a haber una conferencia de estructuras en acero para que se inscriban y podamos participar en esos espacios que nos ofrece el ICA ahorita aprovechando la cuarentena. Entonces mi viga es una viga de este estilo, empotrada. Tengo una fuerza de 20 por acá, un momento a la izquierda que era de 8 y el de la derecha, ¿cuánto era que valía este momento de la derecha? 36.5. Listo. Entonces, este sistema va a estar equilibrado por dos reacciones, R1 y R2. Entonces, lo que yo puedo hacer es, este es el nodo A y este es el nodo B. Sumatoria de momentos en A igual a 0. ¿Listo? Recordemos que la distancia de la fuerza al apoyo A, perdón, son 2 metros y al apoyo B son 6 metros. 2 y 6. Listo. Entonces, sumatoria de momentos respecto a A. En A actúa un momento más 8. En B actúa un momento de menos 36.5. La fuerza de 20 genera un momento negativo de 20 por 2 metros, que es la distancia, y R2 genera un momento positivo que va a ser R2 por 8, igual a 0. Y de ahí despejamos R2. Por favor, hacen la operación y me dicen cuánto les da R2. Y luego de hacer eso, sumamos fuerzas en Y igual a 0. Entonces sería R1 más R2 menos 20 igual a 0. ¿Cuánto les da R1? Listo. ¿Cuánto les dio R2, muchachos? 8.56, digamos.
8.56. Sí, a mí también me dio eso. Listo. Y R1. $11.44. Sí, Listo. Que es lo mismo que tenemos aquí en nuestra viga. Si se fijan. A la derecha, R2, 8.56. Y a la izquierda, 11.44. Entonces, cualquiera de los dos métodos que ustedes quieran tomar, pueden hacerlo y es válido. Este me parece más sencillo. Sí, el que vimos aquí en el tablero, perdón. Este me parece el método más sencillo. ¿Sí? Una sumatoria de momentos y una fuerza en Y para calcular la reacción. El otro, pues es un poquito más dispendioso, pero tiene que dar lo mismo en resultados. Y con eso analizamos todos nuestros elementos. Entonces aquí lo mismo. Cortante estático, cortante hiperestático y la viga resuelta. ¿Sí? Para el elemento BAC. Y para el elemento CAD, lo mismo. Cortante estático, cortante hiperestático, perdón, y la viga resuelta. ¿Listo? Y entonces ya con eso resuelto, puedo proceder a realizar mis diagramas de corte. Sería algo de este estilo. Y mis diagramas de momento. ¿Ya? Ahí obtengo mi diagrama de corte y mi diagrama de momento. ¿Cuál va a ser el valor de la reacción en B? Pues la suma de los cortantes de B hacia A y de B hacia C. ¿Sí? Entonces, regresando un poco, aquí mi viga me dio que a la izquierda tengo una reacción de 75 y mi diagrama anterior que a la derecha tengo uno de 8.6. Como ambas fuerzas llegan al mismo punto, la reacción va a ser la suma total de esas dos. Aquí, la reacción en B. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí básicamente lo que hicimos fue trazar diagramas de corte y diagramas de momento. Y eso de estática ya deben traerlo muy bien fijo, muchachos. Por favor, les encargo que repasen diagramas de corte y diagramas de momento. Y esa es la solución de mi viga hiperestática. Entonces recuerden que hasta el momento solo podían ustedes resolver vigas estáticamente determinadas. Ya con esta herramienta de giro de flexión pueden resolver una viga con múltiples apoyos. ¿Está claro eso hasta ahí, muchachos? Sí, profe. Listo. Comparando. Esta es la solución mediante el programa FTool. Entonces, si ustedes se ponen y comparan, digamos el diagrama de cortantes, nos está dando valores demasiado similares, casi idénticos. Lo mismo con el diagrama de momentos. Entonces ahí vemos que el método sí funciona y que es bastante sencillo de aplicar. Entonces pasamos todo lo de la viga conjugada. Recuerden que en la viga conjugada hicimos unas integrales, hicimos unos centroides exactos. Todo eso lo reemplazamos por un sistema de ecuaciones lineales, mucho más sencillo. ¿Dónde pueden encontrar bastantes ejemplos de esto? En el libro de Joan Jussier y en el libro de Uribe Escamilla. Ahí hay varios ejemplos del método de giro de deflexión. ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Está ahí? Bueno.
Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Les recuerdo, por favor, inscríbanse a la conferencia del profesor Garza. Les voy a dejar de nuevo el formulario. Ahí está. Ahí se pueden registrar para la conferencia del jueves. Y les subiré estos videos ahorita más tarde a la plataforma para que puedan revisarlo. Y no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos visto hoy, que siempre es artículo. Y les dejo el link de la asistencia, por favor, para que vayan llenándolo.